hace 6 meses inteligencia artificial era una novedad, 6 meses después está antiguo, obsoleto y ya hay 3 cosas totalmente diferentes. ¿Qué tiene que tener hoy un product designer para no morir? No puedes hoy volverte solamente experto en cloud. Tienes que tener este abanico. Eso de consumir inteligencia artificial por consumir inteligencia artificial es lo mismo que manejar un auto por manejar un auto. Te va a llevar a cualquier lado. A veces lo importante no es el destino, sino el camino. ¿Y por qué te parece que las empresas pueden llegar a hacer eso? Los equipos o los líderes están tan entusiasmados con el uso sin pensar tanto en el impacto, en el para qué. Las empresas tienen ese miedo de decir, híjole, yo no estoy saltando, no estoy dando como este brinco hacia la incorporación de la AI y me voy a quedar obsoleto. Hola, soy Anita Perazo, soy BU Manager de Producto y Experiencia Digital. Me acompañan hoy Jesús Zuleta, es el Principal Engineer, y Hoxan Cruz, AI Strategic Designer. En este episodio vamos a abrir una conversación sobre diseño, sobre desarrollo, sobre inteligencia artificial, sobre producto y experiencia, pero con un foco principal: entender cómo esto impacta realmente a los usuarios, a los proyectos y al negocio. Tenemos que entender cómo todo esto que está pasando puede transformar la manera en que estamos desarrollando la tecnología. Por eso te invitamos en este capítulo a parar la pelota. Sé que esto es muy difícil, para poder pensar cómo podemos diseñar y desarrollar productos que sean más sostenibles y más escalables. ¿Qué capacidades deben desarrollar hoy los equipos para no quedarse atrás? Yo creo que una de las principales capacidades que tienen que tener los equipos para no quedarse atrás es preocuparse sobre todo del concepto de lo que es la calidad dentro de todo el proceso, porque existe una tendencia a que constantemente estemos acelerando con toda la venida de la tecnología actual, y que es parte inherente del mundo de la tecnología estar en este constante avance. Sin embargo, este avance requiere que las cosas que se realicen de manera ordenada, orquestada, y que finalmente ese orden y ese orquestamiento se traduzca en un impacto de calidad hacia un cliente, hacia un usuario, hacia un proyecto donde se evidencien los beneficios tanto para el proceso final como para las personas involucradas en todo el desarrollo de ello. Y este es parte del nuevo paradigma de cómo lograr hacer estas cosas a una velocidad realmente acelerada sin que precisamente todo se rompa en el proceso. Entonces creo que ese es uno de los desafíos que afrontan en general todos los equipos, independientemente de la industria o el proyecto o el cliente en particular. Bien, ¿y qué necesitan hoy los equipos para poder lograr eso? En general, eso lo hemos logrado determinar en Acid Labs a través de lo que es el literacy, que básicamente es el nivel de alfabetización o el nivel de conocimiento experimental que se tenga sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial. No solamente es entender que existe, sino saber cuándo aplicarla, cómo aplicarla, en qué aplicarla y las distintas derivadas que existen de todo ese proceso. Entonces, a medida que uno va avanzando, esto es algo madurativo que va pasando por un conjunto de niveles a medida que tanto los equipos, organizaciones y productos van acumulando esta experiencia y van acelerando el verdadero proceso iterativo, que es lo que hoy día es el cambio que estamos viendo, en donde cada vez se hace mucho más corto los tiempos de iteración para lograr mejores resultados. La iteración no ha desaparecido, pero sencillamente ahora se ha vuelto más sencilla, más fácil y con un feedback mucho más provechoso para que precisamente en cada iteración haya una evolución continua de la mano de este proceso de literacy. Bien, ¿y cuál es el impacto que tiene eso en el producto? En general, básicamente es reducir la fricción. Una de las cosas que hemos visto con toda la aplicación de la inteligencia artificial, sobre todo en productos, es que mejora lo que es el concepto de accesibilidad hacia las masas y ayuda a reducir la fricción. A través de una interfaz conversacional, a través de un chat, es muy fácil para un usuario poder obtener hoy la información que necesita, poder orquestar las cosas. Se le hace común todo el desarrollo de lo que fue la web 2.0, la venida de las redes sociales, fue mucho mundo del chat, y básicamente la masa y el usuario en general está muy acostumbrado a esa interfaz. Entonces, enmarcarlo dentro de esa interfaz le entrega la confianza y la sencillez de poder interactuar de una manera que no había visto antes y que le permite no tener que pensar en
cuál de todas estas interfaces de aplicación es la que más me acomoda, sino tener un único vínculo común en donde yo sé que voy a tener un soporte, voy a resolver mi caso, voy a obtener mi producto, que al final del día es la experiencia que yo quiero como usuario. Bien. Y Hoxan, ¿cómo interviene la IA en el mundo del diseño para poder conocer y entender con mayor profundidad y rapidez a los usuarios? Gracias, Anita. Gracias primero por la presentación. Y qué buena pregunta. Creo que retomando también algo que decía Jesus sobre los roles, meramente el diseño se está transformando, ¿no? Esta parte de tomar la adopción y adaptación de este mundo vertiginoso en el que estamos viviendo y que la AI nos está proporcionando, creo que es uno de los valores y de las partes más estratégicas que los roles como del diseño tienen que tomar, ¿no? Uno de ellos también es este mindset estratégico. Si en este mindset estratégico el diseñador empieza a perder decisión, empieza a tornarse solamente en un hacedor y no en una mente estratégica que tenga todo el panorama y todo el horizonte para poder orquestar, decidir y asimismo medir lo que está proporcionando como solución. Entonces, respondiendo también a tu pregunta, creo que la AI empieza también a tomar una fuerza en el aspecto del loop, de poder entregar más rápido estas iteraciones en la parte de research, poder involucrarse no solamente en una navegación en particular, en búsqueda de información, sino también concentrarla en un lugar, en un SharePoint, donde lo podamos alimentar y brindar hacia los diferentes agentes que hoy tenemos. Y esto nos ayude a tener una biblioteca que podamos consultar, no solamente la persona que está investigando, sino además también la creación de usuarios sintéticos, de un laboratorio sintético, nos proporciona este flujo más rápido para poder iterar, para poder probar, para poder testear. Y entonces se vuelve un loop que al final de cuentas nos acelera en el proceso en el que antes ir y reclutar a 10 personas nos tardaba un mes, ¿no? Hoy en día podemos hacerlo con 50 usuarios sintéticos. Y esto no quiere decir que los vamos a sustituir. No vamos a sustituir ni los métodos antiguos ni las herramientas de investigación que venimos trabajando en la parte social desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Nuestros métodos científicos. No. Al contrario, esto solamente viene a apoyarnos a nosotros para poder acelerar, para recortar el time to value y nosotros empezar a entregar más rápido iteraciones que eleven la innovación del producto. Hoy en día también creo que esta forma de pensamiento estratégico hace que el diseñador no solamente sea esta persona que piensa en pantallas, sino piensa en soluciones, piensa también en cómo pasar a código, piensa en cómo estructurar agentes y orquestarlos. Los roles están cambiando y la adaptación es súper importante. Bien decía, ¿no? La parte de la evolución, el que no se adapta muere, y creo que este es un punto de partida, así como cuando nació la internet, cuando nacieron las computadoras, cuando nacieron los CDs. Creo que también este es un punto de partida donde hoy no solamente los diseñadores, porque para mí toda persona que trabaja en tecnología, y no solamente tecnología, sino en otras ramas, son diseñadores. Todo el mundo piensa, soluciona, activa su mente, y a partir de ello, el brazo que la AI te da hoy es súper importante. Es esta persona que te acompaña al lado. Bien. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero lo vamos a dejar para el próximo episodio, que vamos a estar haciendo más el mano a mano. ¿Qué tiene que tener ya hoy un product designer para no morir? No morir en el intento. Eso está bueno. Sí, claro. La resiliencia dentro de todo lo que está pasando. Sí. Yo creo que una de ellas es esta soft skill, ¿no? De decir, ¿qué tanto quiero yo crecer? ¿Qué tanto me estoy retando? De hecho, justamente ayer platicábamos con
con uno de nuestros clientes de Acid Labs, donde mencionaban, ¿no? Oye, pues es que al final nuestros diseñadores tienen que dar un salto y lo estamos detectando. ¿Cómo creamos esta sinergia entre lo que sigue vivo como flujo, que tienen que salir adelante entregando herramientas, entregando proyectos, pero además tienen que dar este salto de crecimiento en su mindset? Y este mindset tiene que ver mucho con la parte de estrategia, la parte de poder dar métricas de negocio, de empezar no solamente a decir, soy un diseñador. Sí, pero el diseñador se basa en qué? En métricas, en evaluación, en un research previo. No toma decisiones solamente porque la pantalla se vea bonita. No. Entonces, es hoy cómo convive esta triada. Y para mí, la línea que se dibuja entre un diseñador, un PO y la parte del tech lead está desdibujándose muy aceleradamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy un product design ve el end-to-end y debería de saber de tecnología y debería de saber de integraciones, debería de saber del negocio, debería de saber cómo vender. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que presenta, cómo lo conceptualiza, tiene que estar basado en todo eso. Totalmente. En todo eso. Bien. Jesús, hoy un desarrollador senior con tanta asistencia de IA, ¿qué es? ¿Qué es un desarrollador senior hoy? Depende. Estamos viendo también un cambio radical desde los roles que estaban basados en la especialización de una tecnología o de un dominio específico tecnológico, la separación que existía en el mundo de lo que era un backend, un frontend, un full stack, un DBA, por nombrar otros roles, un QA engineer, analista, etcétera. En general, refiero como a todo el mundo de lo que sería la tecnología para el desarrollo. Y básicamente hemos visto una reestructuración más basada en el output y el outcome, es decir, cómo yo hago el resultado final y cuál es el resultado final en sí mismo. Y básicamente, en base a esa disciplina, existen 5 nuevos roles que estamos viendo aparecer, que básicamente se dividen en el prototipador, ¿ya? Alguien basado netamente en este proceso de creación continua de prototipos y estar constantemente validando hipótesis, ya sea a través de sistemas de usuario sintéticos, ya sea a través de métodos antiguos o ya sea literalmente a través de métodos mucho más modernos de hacer iteraciones extremadamente cortas en experimentos muy sencillos, muy medidos, todos orquestados a través de los procesos de inteligencia artificial. Después de este prototipo, una vez validada la hipótesis, tiene que tener o tiene que surgir una evolución natural, obviamente, porque no deja de ser un prototipo en sí mismo. Totalmente. Entonces, ahí es donde comienza lo que es el builder, que es la persona o el creador que estructura las capacidades de este prototipo para transformarlo en un producto final, ¿ya? Y durante ese proceso de creación del prototipo, existe también un nuevo rol muy asociado netamente ahora a lo que es el mundo de la inteligencia artificial, que es el sweeper, que se encarga de estar afinando, por así decirlo, y toqueteando las perillas de cada uno de los distintos procesos que existen dentro de lo que es el modelo. El modelo, al final del día, no es nada más que la juguera o la licuadora en donde yo meto todo lo que le coloco a la inteligencia artificial para hacer mi batido, enciendo mi batido y obtengo mi batido de frambuesa, de banana, etc. Entonces, para poder saber, yo tengo que ajustar las perillas y colocar los ingredientes correctos. El sweeper se encarga de estar en ese proceso continuo de validación del modelo para estar claro de que el modelo corresponde con las necesidades del negocio. Y en última instancia, después vienen otros 2 roles que vienen de lo que son o el traspaso, por así decirlo, de habilidades que está viniendo también con el mundo de la inteligencia artificial, en donde ahora cada vez es más sencillo que adoptemos diferentes roles dentro de un mismo proceso.
Y por eso existe el grower, que es encargado ahora netamente de lo que es el crecimiento del producto, muy enfocado en lo que tiene que ver con marketing, muy enfocado en lo que tiene que ver con métricas, CRO y conversión, pero netamente apoyado por los procesos de experimentación de inteligencia artificial que vienen desde atrás, desde los prototipos iniciales. Y en última instancia, está toda la parte operativa del producto, porque los productos ya no son necesariamente un producto finalizado, lo entrego, listo, me voy, siguiente producto, sino que son herramientas, ecosistemas, organismos vivos que están en constante evolución y necesitan precisamente operadores que se encarguen de hacer todo el trabajo de jardinería, de estar constantemente proveyendo los mejores ingredientes, de estar constantemente alimentando el suelo para que todo esté perfecto, lindo y bello por dentro. Y es básicamente en la unificación del proceso de estos 5 roles, que si bien son roles, no significa que estemos hablando de personas. Una persona puede tener distintos roles a través de todo el proceso evolutivo de producto de una aplicación o de un software en sí mismo o de un diseño. Y a partir de todo eso, respondiendo entonces la pregunta original, muchos de los roles más avanzados de Full Stack Senior, de TL, están encontrando nuevas oportunidades dentro de uno de estos perfiles, dependiendo de la característica psicológica. Hay personas que prefieren operar ecosistemas ya consolidados, hay personas que prefieren realizar experimentación, hay personas que se les da mejor todo lo que tiene que ver con crecimiento, y ahí entonces existe una nueva conjunción entre esta necesidad del mercado de estos nuevos roles y el talento acumulado de estas personas a través de lo que es la nueva evolución de todo el paradigma de la inteligencia artificial. Bien, y ahí les pregunto a ambos, con todo esto que me traes, ¿cómo se hace para desarrollar esas competencias mientras estás trabajando? Precisamente es parte del proceso. Sembrando el suelo. Exacto, exacto. ¿Y cómo se siembra? Sí, o sea, mira, lo primero es parte de la realidad, es que yo creo que, y esto no es un cliché, sonará mucho que hablo del cambio y que hablamos constantemente de eso, pero es que de verdad, o sea, lo que hace 6 meses en inteligencia artificial era una novedad, 6 meses después está antiguo, obsoleto, y ya hay 3 cosas totalmente diferentes. Entonces, no solamente es que forme la habilidad y básicamente ya check, listo, siguiente, no, es una habilidad que en estos momentos está en constante evolución, en constante formación, y básicamente la primera parte es probarlo todo. O sea, al final del día, yo creo que para poder adaptarlo y poder crecer profesionalmente con la inteligencia artificial, hay que desarrollar un workflow propio, hay que tener herramientas propias, hay que tener criterio propio. Y para poder llegar a esos estados, lo primero es probar qué sirve y qué no sirve, porque hay de todo en el mercado y no necesariamente se adapta a nuestros flujos o a nuestras idiosincrasias o a nuestros presupuestos. ¿Ya? Y a partir de ahí, validar cuál es el mejor camino individual que cada persona pueda seguir. Sí, para mí mucho es prueba y error, ¿no? Hoy en día hay tantas herramientas que si te casas solamente con una, creo que el resultado no va a ser el mejor, ¿no? O sea, no puedes hoy volverte solamente experto en cloud. No. O sea, y aparte si tu empresa trabaja con Copilot y tú eres experto en cloud, ¿qué va a pasar? ¿No? Tienes que tener este abanico y mucho la experimentación, ¿no? Este desarrollo empírico y empezar a decir, oye, bueno, hoy tengo el workflow propio, pero además me puedo centrar en otro. ¿Por qué? Porque ya lo probé, ya lo hice anteriormente. Y el día de mañana, como muchos dicen, ¿qué tal que muera Anthropic y nace otra cosa? Entonces, yo tengo que estar preparado para eso. ¿Por qué? Porque están haciendo estos cambios tan constantes que la evolución mental debería de estar pensando en futuros cercanos, de cambiar, apropiarse no solamente de una herramienta, sino de tener como tu abanico abierto a nuevas expectativas, a nuevas experiencias. Creo yo que en este sentido de la tecnología, de cómo apropiarse del conocimiento, hoy empieza el reto más fuerte, donde es más bien cómo te abres tú como ser humano, como profesional,
a todo el abanico de tecnología que existe allá afuera y que van a hacer. Ahí también quizás para agregar un último consejo para el público, una de las tendencias que yo he visto que también tiene un impacto bastante fuerte en aprovechar todo lo que es la inteligencia artificial y sonará quizá contradictorio, es el retorno a las bases. Básicamente el volver a no solamente la base técnica, Sí. sino también las bases de diseño, las bases filosóficas, las bases psicológicas, todo lo que básicamente se enseña en la universidad Los o en la academia fundamentos. de manera totalmente estándar, hoy más que nunca está cobrando una relevancia porque precisamente es de esta base es de la inteligencia artificial se nutre y cómo tú eres capaz de montar esta base para las necesidades inherentes que tú tienes. Entonces, sin esta base y sin el conocimiento de la misma, la diferencia entre aquellas personas que logran acelerar prontamente y aquellas que tienen que reaprender la base para poder acelerar es una diferencia real dentro de los mercados y la mayoría de la industria espera que ya vengas con una base en vez de tener que mostrarte cuál es. Entonces, mi consejo sería preocúpense de las bases en cualquiera de las disciplinas que sean de su expertise. ¿Qué condición mínima tiene que existir para ustedes para decir sí, acá hay que aplicar IA? Yo creo que la condición mínima que tiene que existir para eso es eficiencia en costo. Realmente, Ok, cuánto voy a meter, cuánto voy a recibir. bien. No A lo sé, ver. Jesus. No. Claro, O a sea, menos que lo veas como inversión. No. Sí lo apoyo, pero algo que ha pasado, y yo sé que es como la AI está de moda y todos queremos aplicarlas y todas las empresas, y está bien, ¿no? Pero algo que nos hemos dado cuenta y que también Jesus nos ha acompañado como en esto es primero hacer como una auditoría y definir si realmente el dolor que tiene la empresa a la que estamos yendo lo amerita, ¿no? O primero arreglamos toda la casa y después de haber arreglado la casa decidimos y les brindamos como esta ayuda de, oye, en este proceso que ya arreglamos, Bien. ahora sí podemos meter AI. Creo que las dos son válidas, ¿no? Como Sí. Jesús fue más directo a cuál es el retorno de inversión y el impacto en el negocio, vayamos a los bifes, digamos, y vos vas más al discovery, ¿no? Entender bien en profundidad si ese es el tema y si realmente la IA va a solucionar ese problema. Me parece que está bueno dependiendo cuál es el nivel de madurez y la urgencia que tiene la organización. ¿Les pasó alguna vez de meterse en un proyecto, trabajar con IA y darse cuenta que necesitaban un triage antes? Sí. ¿Y qué pasó? Mira, más que todo, este fue un proyecto personal, ¿ya? En donde básicamente una vez que ya estábamos involucrados en el proceso, nos dimos cuenta de temas de optimización, estos son temas técnicos, temas de optimización de tokens, temas de optimización de ventana de contexto, viene un tema súper entretenido que está en boga actualmente, que es el tema de los modelos locales y finalmente, después de todo ese análisis, el resultado fue que para la gran mayoría de las tareas no se necesitaba la potencia del motor en ultra velocidad. Entonces, en ese aspecto nos dimos cuenta que desde ese punto de vista ajustar eso era mucho más óptimo y daba un mejor retorno de inversión que estar quemando tokens por quemar tokens, que quizás es uno de los falsos mitos de la industria actualmente. No solo, o sea, el hecho de consumir inteligencia artificial por consumir inteligencia artificial es lo mismo que manejar un auto por manejar un auto. Te va a llevar a cualquier lado, pero a veces lo importante no es el destino, sino el camino. ¿Y por qué te parece que las empresas pueden llegar a hacer eso? ¿Los equipos o los líderes están tan entusiasmados con el uso sin pensar tanto en el impacto, en el para qué? Es parte, creo que, el desafío de que también cuando uno comienza el proceso de experimentación, los resultados que uno observa son inmediatos y son palpables. Entonces existe esta necesidad y euforia por poder llevar estos resultados a entornos productivos reales lo más pronto posible. Y en esa cadena es en donde hay que tener el especial cuidado de que precisamente la aceleración vaya de la mano con los racionales. Bien. ¿Algún ejemplo, Hawk, que nos quiera contar de
de diseño IA Sí, sí, sí. No, y quiero retomar un poco, ahorita agregando algo de lo que decía Jesús, creo que también es el miedo a quedarse atrás, ¿no? Para mí las empresas tienen ese miedo de decir, híjole, yo no estoy saltando, no estoy dando como este brinco hacia la incorporación de la AI y me voy a quedar obsoleto. Entonces, con esta ambición es de necesitamos aplicarlo todo. A ver, chicos, creen agentes, mejoren los procesos, aceleren tal. Y uno de los grandes ejemplos es en sistemas de diseño, ¿no? Hoy en día la mayoría de las empresas tiene sus sistemas de diseño. Sin embargo, nos han dado cuenta que la estructura, la fuente total de la base, que son la parte de la tokenización, Sí. no está bien estructurada. ¿Por qué? Porque un token toma decisiones, no es una variable solamente. Entonces, al no tener esta estructura y esta arquitectura bien conformada, pues los LLM van a crear pantallas con lo que sea. Sin embargo, pues nos pasó, ¿no? O sea, oye, queremos acelerar y queremos crear ya una pantalla y nosotros ya tenemos nuestro sistema de diseño. A la hora de auditarlo, oye, espérate, tu tokenización y la componentación no está bien creada, no está bien hecha. ¿Y eso cuánto demoró el proyecto y qué impacto tuvo para el equipo? 3 meses y al final primero se hizo una auditoría donde la consumimos, se evaluó, rescatamos, se planteó una nueva tokenización que es multibrand, multipaís y también responde como al proceso de incorporación de nuevas estructuras o de nuevas marcas de negocio que necesitaba. ¿Qué implicaciones tuvo? Pues una mejor práctica no solamente para los diseñadores, sino también para los desarrollos. Bajó el time to market, ¿no? Y además la incorporación entre un lenguaje y una comunicación que fuera fácil para los dos entes, ¿no? Tanto el desarrollador como el diseñador. Esta parte es ida y vuelta. ¿A qué me refiero? Que es design to code y también code to design, ¿no? Bien. Ida y vuelta. Bien, y acá articulando un poco con tu pregunta, les pregunto cómo se imaginan la mejor alianza o la mejor articulación entre el mundo del diseño, el mundo del desarrollo y el mundo de los negocios. Qué buena pregunta. Sí, yo creo que depende de la causística. Yo creo que no existe una fórmula mágica, pero debería haber un ownership de alguno de de esas tres visiones, porque en general pueden, no necesariamente todo el tiempo, pero pueden ser visiones competitivas o contradictorias entre sí, y se necesita precisamente el detalle de cuál de necesariamente las tres prima por sobre otra desde el punto de vista de la experiencia que se le quiere entregar al cliente. No es lo mismo la experiencia de un producto que se ve que está pulido a nivel técnico que la experiencia de un producto que se dedica a optimizar al usuario y su conveniencia a nivel financiero o económica, por ejemplo en un e-commerce, versus Claro. la última necesidad también de brindar en sí mismo una experiencia visual, un sistema completo o una iniciativa completa de otras características. Por ejemplo, a nivel técnico, no es lo mismo desarrollar, ambos son software, pero no es lo mismo desarrollar un videojuego que desarrollar una aplicación, que desarrollar un e-commerce. Entonces yo creo que lo primero en la conformación de ese criterio es establecer cuál de los tres entes tiene como, por así decirlo, el objetivo final de cara a la responsabilidad que quieren comprometerse con respecto a los clientes o usuarios finales. Y a partir de ese proceso, tener esa ancla y que todo el resto de la iteración y la conjunción de procesos se genera a través de esa ancla, porque este es un ancla, no es una prioridad absoluta, no es un dominio inherente de uno por sobre los demás, pero sí nos fija cuál es el norte, y a partir de ese North Star Metric de dominio específico, podemos entonces establecer cuál es la cultura que queremos tener dentro del equipo de trabajo, y eso establece cuál es la comunicación. Y una cultura y una comunicación dentro de los procesos acelerados de inteligencia artificial es una de las claves para mantener la calidad y la transparencia en todo el proceso end-to-end de entrega de valor hacia el cliente. Comunicación, calidad, transparencia, ¿qué más necesitan
los diseñadores, los desarrolladores para diseñar y desarrollar un producto alineado al negocio? Evaluar, Bien, saber analizar data, saber concentrar insights, esta parte de la entrega de valor, o sea, creo que se lo dejan mucho como, el data analyst, ¿no? O, el que hace research, él debe de saber todo. No. O sea, un desarrollador, o vámonos, ¿no? Como a esta triada, el tech lead, el PEO y el Product Design, que para mí ya también está cambiando este rol, ¿no? O sea, ya deberíamos de dejarle de llamar Product Designer. O sea, para mí ya es un AI Strategist Designer, ¿no? Entonces, creo que empieza a convertirse más como en la flecha en la que nos dirige a seguir incorporando el equipo en que cualquiera de los tres pueda vender el producto, en cualquiera de los tres sepa de métricas, en que los tres tomen las decisiones e incorporen este valor hacia el negocio. Para mí es súper importante que la concepción de producto se vea no como un producto digital, sino como un servicio digital. ¿Ok? bien. ¿Y qué tipo de trabajo tienen que hacer las organizaciones para que esto ocurra? Creo que empieza desde los líderes, ¿no? Líderes, la parte de empezar a incentivar. Si yo como líder no tengo el conocimiento y no hago el challenge a mi equipo, o no me los hago yo mismo, pues por lógica, mi equipo siempre se va a quedar tal vez ahí, Oxidado, ¿no? Sí, se va a quedar oxidado. Pero si yo llego y les presento nuevas propuestas y los incentivo y los molesto, como decimos en México, los estamos friegue y friegue, pues lógicamente ellos se van a incentivar, ¿no? O sea, los vamos a retar. Y creo que esto es algo que no pasa en muchas empresas. O sea, es como, sí, está bien, de acuerdo, la autonomía, eso es algo que buscamos en los equipos, ¿no? Que sean autónomos, que sean libres, pero llega un momento donde se pueden aburrir, donde digan, pues es que solamente estoy haciendo pantallas y en el pasado, al menos a mí me ha ocurrido, ¿no? O sea, llegó un momento donde decían, pues es que nada más estoy haciendo pantallas, ya llevo tanto tiempo en este desarrollo de este producto y ya me aburrí. Pero ¿qué tal que llegas? Que llegas con una nueva iniciativa, que aparte sacas como concursos por fuera para el mismo equipo, para que digan, oye, ve y aprende, ve y si me traes esta nueva propuesta, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con la parte de tecnología y la comunicación en desarrollo. Perdón, Jesus, pero, por ejemplo, hay muchos desarrolladores, no, o tech leads, ¿no? No, eso no se puede hacer, las integraciones no. Pero eso también es un challenge para un product designer, ¿no? Porque ¿qué hace? Va e investiga. Y al menos yo lo he visto con muchos de mis equipos, ¿no? Es como van, investigan, traen APIs, traen integraciones, SDKs y, oye, mira, descubrí esto, sí se puede. Challengean el status quo y claro. todos van aprendiendo Exacto. sobre eso también. Que eso también es fundamental para los equipos, ¿no? Como poder alimentar el conocimiento y poder transferirlo más allá de pensar en hacer productos maravillosos, sino también crear equipos maravillosos, ¿no? Totalmente. Bien. Y Jesús, en lo particular, ¿qué es lo que más te gusta o más te asombra o te enamora de la inteligencia artificial? Yo creo que es la evolución. Básicamente, yo recuerdo claramente estar haciendo cositas con GPT-1 y básicamente era entretenido, pero no era algo muy útil, era algo de nicho, nadie lo conocía, nadie hablaba mucho de él. Sí. Recuerdo que no pasó mucho tiempo y fue un cambio brutal a GPT-2, o sea, literalmente fue del cielo a la tierra. De repente fue la aparición de Whisper cuando todos comenzamos a ver que el problema del texto a voz y el voz a texto dejó de ser un problema. Transcribir comenzó a ser como la maravilla de todo, y como después vino la explosión cámbrica que yo digo de la inteligencia artificial, obviamente con la salida de GPT-3 y ChatGPT en diciembre,
Y básicamente desde ahí la vorágine de cómo se ha acelerado la evolución, de cómo se han optimizado los benchmarks, más allá de el número, sino lo que simboliza que cada vez rinda mejor, se equivoque menos y el comportamiento que uno termina observando dentro de estos estudios científicos es una mejora continua hacia cada vez un mayor proceso de garantizar y facilitar una cantidad de procesos que desde el punto de vista de lo que me fascina a mí es el evolutivo completo de toda esa relación que nuevamente estoy nombrando solamente quizás los últimos 5 años, pero para mí esto viene desde mucho más atrás y como fascinado de lo que es la informática literalmente, o sea, para mí esto viene de Ada Lovelace, de Alan Turing, de las primeras computadoras y es como ver esos circuitos que simplemente eran chispas de átomos y electrónica, viendo hablar con una persona y que una persona no pueda sentir la diferencia entre una máquina y un humano en ciertos aspectos. Me parece fascinante cómo es ver el sueño de Alan Turing cumpliéndose realidad. Bien, y para vos, Hawk, ¿qué significa la inteligencia artificial hoy en la disciplina y cómo cambió tu rol también como diseñador? Amo la ciencia ficción, ¿no? Creo que es uno de mis temas favoritos. El libro de poshumanismo creo que me abrió los ojos hace mucho tiempo. ¿Y cómo ha cambiado? Estas integraciones de aceleración que hoy tenemos han facilitado para mí muchos aspectos. El poder conversar con múltiples usuarios a la vez creados a través de data era algo que pues, nunca nos imaginamos, ¿no? La concepción de poder estar viendo a tu equipo haciendo código ayudado de inteligencia artificial y que creen este loop de supervisión humana, que puedan crear plugins hoy en día, que Figma tenga un agente que esté incorporado a la misma herramienta y que hoy el equipo lo esté utilizando para poder discutir, para poder testear, para poder plasmar sus ideas, creo que es súper importante. Porque la mayoría de los equipos con los que he trabajado pues siempre son a distancia. Y a veces en este ciclo de trabajo pues te encuentras solo, ¿no? Y entonces es ¿cómo yo evalúo que lo que estoy haciendo está bien? Hoy la AI es una herramienta para hacerlo, para discutir, para proponer y para que te critique. Lógicamente, sí, con estas reglas, este marco metodológico que decía Jesus. O sea, si no vuelves a los cimientos de lo anterior, no vas a poder parametrizar para poder decirle, oye, no te salgas y no te alucines. ¿Y cuáles son los alertas que me puede dar la IA para yo también poder challengear eso y tomar decisiones en ese momento? Listo. Yo creo que en la parte de la supervisión humana, al final, si tú no encuadras desde un principio al AI, te das cuenta de que empieza a alucinar, empieza a traer parámetros que son muy generales, ¿no? Si le das tu diseño y le dices, oye, constrúyeme tal pantalla que quiero que sea un e-commerce, pues va a agarrar, ¿no? Así de todos lados algo súper general y te lo va a traer, ¿no? Sí es como una aproximación, pero encuadrando, creo que para mí es la primera alerta. Yo como diseñador me puedo dar cuenta de no me está trayendo los patrones que yo necesito. Yo a lo mejor estoy teniendo como todos los patrones de accesibilidad, pero me está trayendo nada más los básicos, no me está trayendo los que yo necesito para mi industria o para el perfil que estoy diseñando. Entonces creo que esa es una de las grandes alertas que nos podemos dar cuenta. Por eso es súper importante que haya esta supervisión. No la podemos dejar sola, ¿no? O sea, no puede trabajar, como bien lo dije, es un brazo. No es que te sustituya, ¿no? Más bien te va a sumar.
Sí, yo creo que complementando un poco a Hodgson y cerrando el tema de esa parte, para mí es como básicamente cocinar. O sea, tienes un asistente de cocina, pero si no conoces la receta, si no conoces las bases de los ingredientes, si trabajas con malos ingredientes, el producto final, por más que tengas el mejor asistente de cocina, te va a salir terrible. Entonces, Como la pizza que hiciste ayer. sí, sí. Pero esa es la base. Si tu equipo, si tenés colegas conocidos que están atravesando los mismos desafíos, te invitamos, por favor, a que puedas compartir este episodio, dale like, recomendalo. Para nosotros la mejor manera de hacer productos es haciendo circular las ideas. Para ir cerrando, chicos, un colega o para los que nos están mirando, que están atravesando estos mismos desafíos, ¿qué le dirían? Yo creo que entre la recomendación que podría hacer, principalmente yo creo que es la experimentación y el conocimiento. Bien. Nunca parar de aprender, nunca cesar en cuanto a evolucionar continuamente, pero también si no tienes el conocimiento, si buscas un lugar en donde hallarlo, si necesitas una consultoría o un referente, recuerda siempre que en Acid Labs tenemos ese conocimiento, tenemos la experiencia y estamos disponibles para una charla en cualquier momento, en cualquier oportunidad. Bien. Joc. Sí, ahorren como tiempo, ¿no? Y esfuerzo. Creo que mucho de nuestra proyección en Acid Labs es ser no este partner, no esta consultora, sino este aliado que trabaja con ustedes, que se vuelve parte del mismo equipo. En diseño, creo que mi recomendación tal cual es: diseñemos posibilidades, diseñemos aprendizajes. Antes de sacar algo a producción a diferentes y múltiples personas, testemos, ¿no? Y al final creo que busquemos esas herramientas para, como lo hacían los diferentes bancos, perdón, como con blockchain, ¿no? O sea, intégrate, únete, haz esta parte del Lego y construye en conjunto. Creo que es algo que parte de la innovación y que va a poder romper referentes, es trabajar en equipo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Acid Labs por generar este espacio tan constructivo para entender cómo es el futuro y cómo queremos construirlo.